chicos, bienvenidos a un episodio más del Mundo Oculto, el podcast en donde cada semana hablamos de temas paranormales, apariciones ovnis, chisme, mucho chisme, muchísimo chisme, debates, críptidos también, ¿verdad? A veces historia y pues de lo que se nos venga con y de algo. lo que nos desviamos del episodio, o lo que a ustedes se les ofrezca, ¿verdad? También nos vamos por la tangente, a veces. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio anterior, el especial de 14 de febrero, perdón, se me lengua la traba por la emoción. Y si usted es nuevo, se va uniendo a este podcast. Muchas gracias por llegar. Gracias. Nosotras somos Mundo Oculto. Yo me llamo Abril. Marlene, y yo soy Claire. Sí. Y si usted ya es ávido consumidor de su podcast de calidad, esperamos que se le haya pasado muy bien en 14 de febrero, que le haya gustado nuestro episodio especial. Y pues acá le traemos otra partecita extra, adicional, ¿no? O algo así. Un extra de especial. Así es. Y esta vez nos lo va a dar nuestra querida Abril. Y pues cuéntanos, Abril, ¿de qué nos vas traes? a hablar esta semana? Pues les voy a hablar de una plaga. El amor, yo lo sabía, es una plaga. Bueno, sí, también. El amor está en el aire. Échanme el Lysol. No. Voy a hablarles de una plaga que ha estado presente en la historia de la humanidad por mucho tiempo. La verdad es que si hablamos en términos microbiológicos, el reino microbiológico ha estado muy poco explorado, ¿verdad? Y entonces este bichito pues ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando arrancaba la onda literaria y cultural del romanticismo en Europa, vino una plaga, la famosa plaga blanca, que se asoció y fue como que el boom o la enfermedad de moda de ese movimiento cultural, romanticismo, y que se le conoció como la enfermedad romántica. Es por eso que esta semana les vamos a hablar de la tuberculosis, que es la muerte en un beso. Chan, chan, chan. Era lo último que encontrabas en el romanticismo. Romance, había más muerte que romance. De hecho, sí. Pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿Va? Guay. Guay de rito. Ya, ok, perdón. Bueno, la tuberculosis ya es una enfermedad infecciosa producida por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, se transmite generalmente porque nosotros inhalamos o ingerimos gotitas infectadas de una persona pues que está infectada, ¿no? Y cómo se dan estas gotitas, pues por el esputo me refiero a la tos. Ah, ok. Nueva palabra para el diccionario. Sí, esputo. Ay, perdón. Es que así se dice. Sí. O por ejemplo, cuando uno habla o cuando uno grita, pues saca también esas microgotitas. Claro. Es como con el COVID, ¿sales? El COVID tiene desputo. O sea, también toses y esputo. Y bueno, sale proyectado. Ok. Bueno, entonces, Qué infantiles somos, amigos. uno inhala o ingiere estas microgotas infectadas y pues se infecta uno de tuberculosis, ¿no? Afecta habitualmente a los pulmones y también puede provocar infección en otros órganos sistémicos, y tiene también otras distintas vías de transmisión, como por ejemplo un beso. Por eso les digo que es la muerte en un beso. Bueno, dato curioso, a diferencia del COVID, que es un virus, la tuberculosis es una bacteria, pero no es una bacteria extracelular, sino es una bacteria intracelular. Me refiero a que ya que está dentro de nuestro cuerpo, o sea, sí infecta otras células, pero no se queda afuerita en la membrana plasmática de la célula, sino que viene una de nuestras células del sistema inmunológico que se llama macrófago, que hagan de cuenta que es como un Pac-Man, y se la come al bicho. Pero el bicho desde adentro del macrófago infecta al macrófago. No se muere, no lo puede matar el macrófago. Entonces ya que lo infecta y el macrófago está así todo, llega otro macrófago y se lo vuelve a comer, y es un cuento de nunca acabar.
Por eso es que es tan complicado tratar la tuberculosis, a pesar de tener los tratamientos que tenemos ahora, hoy en día, pues todavía está muy latente la infección de tuberculosis, más en países que son, que se están apenas como desarrollando. O sea, todavía es constante los casos de tuberculosis. Wow. Y son sumamente contagiosos. Oh my God. Y es complicado tratar la tuberculosis. ¿Pero si hay un tratamiento? Sí, con tratamientos. Con medicamentos antifímicos se llama. Porque tengo entendido que los macrófagos son como que un mega guerrero que tenemos en nuestro cuerpo. O sea, si pasan eso, valiste un poquito chocho. Entonces, eso de que no solamente no los puedan comer, sino que infecten a otros macrófagos y los obligue a consumir esos mismos, o sea, no solamente está bajando tus defensas, sino que también está, infectándote es inmune y está con tus mismas. Sí, o sea, sí es muy complicado el tratamiento de la tuberculosis a nivel inmunológico. Para más información pueden ver el anime Cells at Work. Bueno, yo así entendí cuando dijiste macrófago, yo, sí, la chica con el hacha. Ustedes me entenderán después. O también si quieren ver no me acuerdo cómo se llama. Osmosis Jones. Osmosis Jones también. Sí, todavía se puede encontrar en YouTube y en... Me parece que sí, los que tengan servicio de televisión por cable también de repente los pasan. Osmosis Jones. Quiero verla. Es padrísimo. Sí, es genial. Sí. Bueno, entonces, esta patología también se le conoce como tisis, consunción. Consunción se le dio este nombre más que nada en el romanticismo, ¿sale? La plaga blanca también en el romanticismo. ¿Pero por qué blanca? Voy. Okay. El mal du siècle y también el príncipe de la muerte o la enfermedad de los artistas. Ahorita les voy a explicar por qué. Y tuvo un impacto en la historia de la humanidad tremendo. Bueno, tuvo y ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Porque como les digo, pues sigue latente el riesgo del contagio. Imagínense, si aquí el COVID no lo controlamos, nos llega aquí una de tuberculosis, valimos. Sí, de hecho yo en la carrera tuve un compañero que, espero que esté muy bien, un tiempo se ausentó de ir a clases, ¿no? Y ya cuando regresó me dijo así de que, pues es que me estuvieron haciendo muchos estudios. Y yo le dije, fue muchísimo antes del COVID. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? No, pues es que me dio mucha tos y en el hospital, en el Seguro Social, pensaron que era tuberculosis. Y yo por dentro dije, en la madre. O sea, este güey está viniendo a clases con todos, nosotros ya valimos. Ajá, sí, ya iba a ser un foco de infección. Y en su cabeza, Dorime. Sí, así de, hola Dios, soy yo de nuevo. Sí, porque en ese cuidado. entonces yo era católica, ¿verdad? Entonces sí fue así como de, hola Dios, soy yo de nuevo. Por favor, no. Pero afortunadamente no fue tuberculosis. Ay, menos mal. Es que es un poco complicado tenerlo por acá, ¿no? O sea, bueno, por lo menos yo no he visto casos de tuberculosis aquí o no se presentan. Ya ven que nosotros aquí en las noticias de México pasa cualquier circunstancia y pues obviamente los canales y periódicos amarillistas se lanzan con ello y lo hacen ver como todavía más dramático, más fuerte y eso. Entonces nunca he visto así como un caso de tuberculosis por acá. Pues aquí en México sí todavía hay una tasa de que sí hay latencia de la enfermedad. Y justamente se ha visto, ¿cómo les diré? Pues se ha agravado la situación o las incidencias con la cuestión del virus del VIH que produce el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque pues obviamente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo que hace es que mata tus linfocitos B y tus linfocitos T. Entonces te deja sin los que generan anticuerpos y sin guerreros. Ajá. Sí. Y luego llega la tuberculosis, valiste. Entonces hay muchas complicaciones. El golpe de gracia, ¿no? Te la da. No hay manera de salvarse. O sí, quién sabe. Entonces, como les decía, pues sí tenemos casos en latencia. Aquí en Latinoamérica en general hay que cuidarnos de todo, ¿no? Y también se puede evitar el propague con el cubrebocas, ¿no? Ay, miren, nos sirvió doble. Por eso pónganselos no solamente en la boca. O sea, sé que se llama cubrebocas, pero es también para la nariz, amigos. Sí, o sea, el cubrebocas tiene que cubrir desde su nariz. No es collar, no es diadema. No es hamaca de papada, no mamen, por favor. Por favor, hay que ser conscientes. Si no vamos a ayudar para que se quite la pandemia, mínimo no hay que contribuir a que se expanda, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, entonces esta plaga blanca tuvo un boom, como ya les había dicho, en la época del romanticismo, que fue este movimiento cultural de todas las bellas artes,
de los artistas europeos, pero sobre todo en Alemania y en Reino Unido, ¿sale? Sí. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que pues era revolucionaria en contra del racionalismo, o sea, el racionalismo era como que muy firme, muy Lógico, calculador. ajá, y el romanticismo era muy ideático, muy Soñador, melancólico, sonado. muy sensible, muy todo esto. Ajá. Tú cuando estás en tus días, vaya. Sí, yo ahorita. Bueno, la tuberculosis también fue una gran fuente de inspiración entre los círculos bohemios de Europa, entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, ¿sale? Y padecerla estaba considerada como la forma más bella de morir. Y si yo no me quiero morir, pero vas a morir súper linda, pero no me quiero morir. Bueno, tomemos en cuenta que en aquellos momentos no había tanta cuestión médica. Tratar era imposible, ¿no? Porque en aquellos momentos te decían que tenías fantasmas en las venas, entonces... Y te daban las sangrías, arsénico. ¿no? Y eso era peor, arsénico, las sangrías, ay no. Ya lo vimos con esta cuestión de moda, Ujú. de la los época. productos Ajá. que son letales. De la época victoriana, que finalmente pues va ligado con... Ajá, pues estas drogas que se consideraban medicamentos, o sea, a los niños cuando les salían los dientes antes les daban cocaína, ¿no? No Sí, es inventen. cierto. O lo de... No, y aparte, como comentas, como se utilizó tanto estas circunstancias de amor nostálgico, la tuberculosis me imagino fue así como boom, el boom de cómo debía de verse una mujer enamorada, desfalleciéndose de tristeza porque no... Y melancólico. O sea, también, como la, dices. la gente se ponía belladón en los ojos, se Justo. fumaba su arsénico, estaba... Justo, o sea, justo como las personas querían verse, o el símbolo de belleza era una mujer frágil y melancólica. Pero Ahorita sí, nuestra nueva imagen es Luisa de Encanto. Sí, Mujeres Armstrong. guerreras. Eso. Armstrong Beach. Bueno, la enfermedad, además de constituir el lado nocturno de la vida con estas tertulias bohemias y demás que se armaban, también formaba parte de una expresión creadora que le otorgó un nuevo significado. De ser una enfermedad estigmatizante y cruel, se convirtió en un padecimiento deseado, y porque haber contraído esta enfermedad, les digo yo, era una cuestión, la forma más bella de morir. Porque decían ellos... Como bueno, poético, ¿no? Por así decirlo. Sí, vámonos por partes. La tuberculosis te da un aspecto muy melancólico, súper pálido, por eso se le llama la plaga blanca, porque las personas que lo padecen son súper duper pálidas. Pálidos. Ajá. Como Edward Cullen, vaya. Ajá. Ah, bueno, y eso también tiene algo que ver con el vampirismo, pero ahorita vamos. Bien. Entonces, tiene un aspecto así súper volátil, anémico, ay, desfallecido, frágil, pálido, casi fantasmal. Y entonces esto representaba la perfección, que uno renuncia a lo mundano, por así decirlo, que había nacido a raíz del desencanto con la nueva sociedad burguesa, que venía del racionalismo. O sea, los burgueses querían ser muy opulentos, verse muy saludables. De hecho, para los burgueses una mujer gordita era una Atractiva. mujer muy guapa porque tenía mucho dinero para comprar comida. Yo debía estar ahí. Por dos. Cuando llega el romanticismo, cuando llega el romanticismo, como iban a imponerse en contra del racionalismo, el verte todo flaco, esquelético, casi fantasmal, que parecía que la vida se te estaba yendo por donde ustedes gusten, Que sí, y que De las sí. manos, de las manos. de las manos. O sea, ya tenías un pie ahí en el cielo. Exacto. Entonces, Ya, para ellos... ya podías hacer videollamadas con San Dios, Pedro. ¡Cállate, voy, San Pedro! ya casi te caigo. Ven preparando las chelas en el refri porque allá voy. Sí, justo así. Entonces, eso como iba en contra de la burguesía, del verse muy gordita y todo, por eso lo consideraban tan bello, ¿no? Y por eso también consideraban que era la manera más bella de morir, porque ellos consideraban que estando en este estupor de fiebres y anemia y verte todo pálido, te daba esta sensación de melancolía, pero sensibilidad. Y entonces a muchas personas del género literario, del género musical, les venía como que la inspiración de hacer cosas o de hacer, bueno, obras súper sensibles para ellos, ¿no? Por ejemplo, Voy a deducir.
Les gustaba mucho el aspecto de personas con tuberculosis, por eso decían, la voy a usar de modelo sin protección alguna y les daba tuberculosis a ellos. Bueno, y aparte en las tertulias y tomando en cuenta que las prostitutas de las calles de Francia y de Europa se contagiaban de tuberculosis, pues como en las tertulias bohemias también había público de ese tipo, de prostitutas y de prostitutos y demás, pues ahí se hacía un contagiadero, ¿no? Porque pues... O sea, era un caldo de tuberculosis ahí con todos ellos. Viva la revolución. Ajá. Sí, y bueno, algunos de los síntomas de la tuberculosis son sudoraciones nocturnas, noches febriles, manchas delatoras de sangre, que es el esputo, ajá. Y estas sudoraciones nocturnas y noches febriles pues conllevan al estupor, que es que uno se siente que está delirando. Como oído, ¿no? Ajá. O sea, sientes que estás delirando y ahora sí que estás viendo a San Pedro de persona por la fiebre que tienes, ¿no? Esas caras como de que se te queda viendo una persona y tú creo que le gusta y no nada más está perdida. Ese tipo de caras. Y bueno, la palidez es súper sepulcral, ¿no? Que dices, no hombre, ya, o sea, se nos va. O sea, le puedo ver las venas al carnal, puedo hacer un mapa con sus venas. Ah, sí, justo, exacto. Qué horror. Entonces, estos rasgos. Estos rasgos... Vamos a seguir los restos, digo rastro. Digo, sí, eso, por eso. Matemáticas, hijo, matemáticas. Bueno, estos rasgos eran súper distintivos de aquellos tuberculosos. Y pues la mayoría de la población europea estaba cubierta con estos rasgos, ¿no? Acabó con muchas personas esta plaga en ese periodo de tiempo. ¿Cuánto duró ese tiempo como de contagio de esta epidemia? Pues duró a finales del siglo XVIII, que son 1780, hasta 1880, que fue cuando Robert Koch lo descubre o sea, puede inocular los bacilos de la tuberculosis, descubre qué es lo que está causando la plaga y pues empieza a generar tratamiento antifídico. Y nosotros apenas llevamos como, ¿cuántos años con esto? Dos años, así que, y así como vamos a esperar los 100 años que nos toca para esta pandemia. Ay, Diosito, no, cállese los ojos. Bueno, las mujeres... Recordemos que en la época victoriana solían someterse a dietas rigurosas de vinagre con agua, tomar medicamentos que no eran medicamentos. Las solitarias. Ah, sí, para bajar de peso. Bueno, y no dormían para obtener un semblante cadavérico, y al ser pálido, ojeroso o delgado y con largas cabelleras negras. O sea, un personaje de Tim Burton, ¿no? Yo creo que ellos querían ser. Pues no de Tim Burton, pero en ese entonces Alejandro Dumas sacó la novela de La Dama de las Camelias. Ah, sí, cierto. Entonces, cuando las mujeres leían La Dama de las Camelias, decían, una persona tuberculosa se ve así, machea con el estándar de belleza de Alexander Dumas, ¿no? Que le mejor Alexander Dumas. No es cierto, señor, no, pero... Perdón. No es cierto, es bromi. Descanse en paz, es bromi. O también podrían identificarse con Mimi, que era el personaje de La Bohème de Giacomo Puccini. No. Es una ópera. Bueno, lo vamos a poner en la imagen. Ajá. Y después pues ya nos informaremos y ustedes también. Que bueno, estas damas de tanto la novela como de la ópera de Puccini expresaban la belleza de la vida colapsada de una forma prematura por la enfermedad. Entonces las mujeres querían ser ellas. Es como nosotras ahora que vemos el internet y estamos bombardeadas, y no dudo que a lo mejor alguna congénera nuestra diga, ay, que quiero parecerme a Kim Kardashian, y entonces se empiezan a inyectar y empiezan a hacer como las ejercicio. chicas coreanas que también ellas la sufren mucho, ya los ven y es como de, ay, yo también quiero pesar 50 kilos, amiga, mides 1.70, 1.80, no inventes. O sea, ese tipo de cosas. Y bueno, como les decía, también este nombre de la consunción se le dio como tal en el romanticismo a la tuberculosis, ¿sí? Retomó, ya les había dicho, una gran importancia en círculos bohemios, donde todos los pintores, músicos, escritores, prostitutas y gamberros se entremezclaban con alcohol, sexo y pobreza. Y bueno, también una cuanta droguita, ¿no? Como el opio. Y entonces cuando se reunían en los lupanares, pues ahí había un contagiadero tremendo. Sí. Pero como les había dicho yo, a muchos de estos pintores, músicos, escritores, les caía muy bien
tener la enfermedad porque en este estado de estupor, de sentirse tan febriles, pues por la fiebre, porque se lo estaba cargando Les da San Plátano. inspiración. Exacto. San Plátano. Uno de ellos me parece que fue John Keats, un poeta inglés. Ajá. Chopin también. Ay, ese sí me dolió, amigos. Sí, o sea, sufrieron tuberculosis y compusieron y escribieron cosas muy bellas antes de Partirle al cuello. ¿Para qué? Con un peyote le servía. Bueno, Bueno, o Pero sea, eso ellos no lo sabían. Y aparte Les esa era la falta- moda en ese momento. les faltaba barrio a estos chicos. entonces yo les decía que cuando Robert Koch, a inicios de, bueno, no a inicios, sino como a mediados del siglo XIX, enuncia los principios y desarrollos de que había descubierto el bacilo del Mycobacterium tuberculosis, pues él empieza como a darle un empujoncito a la bacteriología moderna que conocemos hoy en día. Ujú. Y entonces pues ya descubrió que en sí era una infección que la causaba este bichito. Y pues la leyenda romántica de la tuberculosis y este look así tan sepulcral y maravilloso y todo se empieza a desvanecer, ¿no? Qué bueno. Y la gente empieza a decir, güey, nos está cargando la chinita, no Pues nos sí. vemos bonitas, nos está cargando la chinita. Y pues sí, es correcto. Así es correcto. Y entonces, esta cuestión de padecer tuberculosis, que antes parecía muy idílica, muy romántica, muy todo, se empezó a asociar con la pobreza y la insalubridad. Pues sí, lo que era. Exacto, porque aparte recordemos que pues en aquellas épocas, ¿por qué usted cree que los perfumes parisinos son tan fuertes? Así, Sí, por la porque falta de higiene apestaba horrible, en las calles, los todo- cadáveres. Todo el aguas negras lo aventaban así en la calle, o sea, bien feo. Entonces, como no había tanta higiene, por eso se propagó todavía más esta plaga. Claro, sí, No. sí. Pues también como lo de las ratas, la peste negra. La o sea, peste bubónica. realmente muchas de estas pestes fue por falta de higiene. Ujú. A lo mejor también esta y no lo sabemos. Bueno, sí, tal vez. O sea, pudo iniciarse, no Sí. seguir el contagio, iniciarse. no, y también puede ser que seguir el contagio. Por falta de higiene. Por falta de higiene y por falta de conciencia, ¿no? Porque mucha gente le dices, lávate las manos. Y mucha gente llega de la calle, no sé, a lo mejor anduvo en el transporte público. Los que son los fumadores me van a cierto. entender. Llegamos del transporte público y en lugar de llegar a casa a lavarnos las manos y prender un cigarro, a lo mejor si tienes que caminar de la parada a tu casa, te vas Te vas fumando un fumando, cigarro. sí. Ni siquiera te echaste ni tantito alcohol en gel. Sí. También aguas ahí, chicos. O sea, ya está de más hablarles del cigarro o del alcohol y eso, pero mínimo lávense las manos antes de agarrar cualquier cosa Pónganse que se van a gelecito. poner en la boca. Sí, así es. Y bueno, antes de que Robert Koch diera a conocer su descubrimiento tan maravilloso, Menos mal. esta enfermedad que azotaba implacablemente, silenciosa y mortalmente, condujo a una parte diferente de la población de este lado del charco, ya no de aquel, sino de este, Valió. ¿De América? Ajá. ¿Estamos hablando? de América, específicamente de Estados Unidos, porque recordemos que pues ya en 1880 ya estaban consolidados como país Estados Unidos, ya no eran las 13 colonias, ya se habían independizado, y esta población, pues obviamente también nos llegó la plaga para acá, ¿no? Para este Ujú. lado del charco, pero esta población empezó a tejer historias inverosímiles de que esta enfermedad era en realidad una forma de vampirismo. Y bueno, como ya saben ustedes, como ya sabemos todas nosotras, la creencia de los vampiros se remonta a la antigüedad, ¿sale? El escritor irlandés Bram Stoker, pues la inmortaliza con su novela de Drácula en Pero hubo bastantes 1897. otras, como Claro. esta, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. ¿Carmina? Después les digo. Ahí me quedo a investigarles eso. Pero sí, hubo bastantes. Inclusive esta Mary Shelley tuvo una competencia, ¿no? De escritos Así con es. el varón... Maldita sea mi memoria de pescado. El caso es de que hubo ese tipo de competición y desde ahí empezó mucho con la historia de vampiros. Fueron como los inicios de los monstruos pioneros. clásicos. Sí. Así es, y justo estos inicios también estaban como que solapados con las leyendas que había de Vlad el Empalador, de Elizabeth Bathory, que era pues también. sobrina de Vlad el Empalador, ¿no? Y también de este lado del charco tenemos bastantes. Las Tenemos Tlahuelpuchis. las brujas vampiro, ajá. Tenemos también algunos
como tal no vampiros, por decirlo así, porque eran más animales que humanos, pero sí también tenemos de eso. Así es, o sea, siempre... Los nahuales, como dices. Los nahuales Los también nahuales. podrían ser. O sea, siempre hemos tenido esta cuestión mística, ¿no? Pero cuando llega la enfermedad a este lado del charco, y sustentada, o más bien con el antecedente de la novela y las leyendas que se contaban, porque acuérdense que finalmente, si no lo saben, se los recuerdo, todas las personas que llegaron a este lado del charco y que nos colonizaron son europeas, ¿sale? Sí. No es que digan, ay, this is our land, fuck you, it's not your land, ¿ok? Pero bueno. Y por eso hablamos en inglés, ¿cómo no? Ajá. Entonces, me refiero a los estadounidenses, porque ya cuando se quedan aquí, pues eran finalmente inmigrantes ingleses, que habían luchado, Había ingleses, franceses, que fueron Claro. los que se fueron a Canadá, o sea, hay de todo. pero más que nada revuelto. los ingleses fueron los que se quedaron en Estados Unidos luchando porque según era su país y la chica. Ajá. Entonces, obviamente ellos ya traían este contexto cultural de las leyendas de Elizabeth Bathory, de Vlad el Empalador y de la novela de Bram Stoker. Y cuando llega la plaga y empiezan a ver los síntomas, que pues te ves súper calavérico y pálido y todo, y aparte cuando tosían le salía sangre. Sí, es lo que Y te iba a como se decir. empezaban a consumir las personas por la enfermedad, porque no había doctores, no había conocimiento médico, dijeron, mi hijo es un vampiro, un Oh, no. vampiro. Un vampiro. Y no brilla como el Cullen. No, eso fue después. Y yo, ¿como el qué? Cullen. Edward Cullen. Porque... El Eduardo Cullen. Esa es una manera de romantizar bien cañón a los vampiros. pero Los bueno, vampiros es siempre otra han sido historia. romantizados. No, pero eso sí discúlpenme. se pasaron. Un poquito. Es como de mi novio el zombie, algo así, ¿no? mi novio es un zombie, ajá. fuchi. Por eso prefiero ver Guerra Mundial Z. Ajá. Entonces, Paul Sletzig y Nicolás Belantoni en 1994 publican en el Diario Americano de Antropología Física, número 94, un artículo que se llama así: Bioarchaeological and Biocultural Evidence of the New England Vampire Folk Belief. En español, evidencia bioarqueológica y biocultural de la evidencia en Nueva Inglaterra de el folclore de vampiros, o el folclore vampírico. Ujú. En donde pues intentan explicar lo que pasó, porque pasaron también cosas muy raras. Ahí les voy con la explicación. Raras. Las personas que se quedaron vivas hacían cosas raras, eran raritos. No, ya se empezaron como a fanatizar con ese aspecto, ¿no? De los vampiros. así. No. A eso se refiere con cosas raras. Yo dije algo sobrenatural. Bueno, mitad. Recordemos que en Nueva Inglaterra, bueno, no nada más en Nueva Inglaterra, en muchas partes del nuevo país constitucionalizado o consolidado después de las 13 colonias y demás, había muchas creencias de que en el bosque había brujas, de que las brujas bailaban con Satán, o sea, Guiño, guiño. de que había espíritus ahí malignos, y pues así unas cosas sí tenían que ver con las creencias de los indios norteamericanos, su cultura, y otras cosas eran pendejadas, creencias de gente pendeja, ¿no? Bueno, y aparte de las creencias de gente pendeja, acciones de gente pendeja, porque, bueno, ahí les va. Ahí les voy. Este informe presenta la evidencia de el análisis y la interpretación del sepulcro de un supuesto vampiro en el siglo XIX en Connecticut. O sea, literal, sí hay como que ese registro, como de que se lo tomaron en serio. Ajá. Pero Oh my bueno, los autores explican que ante el desconocimiento de la tuberculosis como enfermedad clínica y no zoológica, o sea, hospitalaria, y su forma de contagio, cuando un miembro de la familia fallecía a causa de la misma, otros comenzaban con los síntomas y signos de la infección. Porque estaban Porque eran infectados, contagiados, porque estaban ahí. contagiados. Pero bueno, la gente es pendeja, ¿no? Ok. Sí. Al no haber una cura, los enfermos iban consumiendo hasta morir. Y ya que se morían, la creencia radicaba en que el difunto volvía de la muerte Por sus... para consumir o drenar y alimentarse la vida de sus parientes. Ay, Y no. estos se enfermaban, se consumían y obviamente morían. Bueno, esa creencia es de Austria, ¿no? Porque se creía que los
Burdak, algo creo que así se llaman, que son los vampiros de por allá, si no mal recuerdo. Hacían eso, cuando moría siendo vampiro regresaba y su principal medio de alimento era su propia familia. Bueno, a pero diferencia de por acá. a lo mejor sí eso sí es un folclore cultural. Ay, perdón. Que se ha pasado para Se me acá. salió. Pero me imagino así en los científicos como de, es por contagio. Y Diosito, sí, del vampirismo. Así de Pedro, mándales otra plaga, ya no puedo con ellos. Ya no puedo con- Otra decepción. Me caían mejor los dinosaurios. La neta, ¿en qué año estamos? 1880, señor. ¿Y por qué extinguimos a los dinosaurios? Estaban más chidos. Pedro, no puedo con estas cosas que creamos. Son tontos. Matan todo lo que tienen alrededor. No son muy inútiles. Tergiversan la información y bueno. Así es. Bueno, entonces, salvo esa creencia cultural que me dices de Austria, en Estados Unidos era porque pues sí estaban infectados. Pero la gente pensaba que eran vampiros porque tal vez sí traían esa cuestión cultural. Iban y desenterraban a las personas que ya habían enterrado. O sea, para propagar el contagio aún más. Espérate. Los desenterraban, ¿no? Ajá. Y les hacían cosas a sus cuerpos. Les podían sacar el corazón y lo quemaban para asegurarse de que no regresara. Qué Y de ahí bárbaro. también viene el de, ay, si es un vampiro, clávale una estaca en el Estaca. corazón. ¿A quién lo va a matar, señores? No manchen, o sea, por Sí. favor. Ajá. Como dice Drácula, ¿no? En el Hotel Transilvania. Y es cierto que te puedes morir por una estaca en el corazón. Bueno, ¿y quién no? Exacto. Sí. Sí. Así es. Entonces, esto, ya les di como spoiler alert de lo que venía aquí en mi script. Pero bueno, sí, muchos pobladores, ya les dije, desenterraban a sus familiares y andaban haciendo cosas ahí raras con sus cadáveres. Y uno de los más documentados fue el caso de Mercy Brown, que era una chavita de 19 años, fallece por tuberculosis. Su hermano de Mercy ¿Se contagia? se contagia, era un hermano menor que ella, y pues empieza a enfermar y todo. Entonces, como la población estaba muy encabronada con Mercy, porque pensaba que Mercy estaba siendo un vampiro y se estaba comiendo a su hermano, Según. Creepy. la desenterraron, le abrieron el pecho, le rompieron el esternón, le sacaron el corazón y lo quemaron en una piedra cerca de su tumba. Y todavía se puede ver la piedra, ¿saben? Hasta estos días, y su tumba. ¿A Ay, poco? qué feo. Ay, qué feo. Bueno, por suerte estaba muerta. Malo que estuviera moribunda y lo hubieran hecho. Y adivinen que de todas formas se murió el hermano. Pues Obvio. sí, porque es ¿Y una qué? ¿Y enfermedad. cómo lo explicaron los estos Que yo famosos? creo Ay, no es que lo hicimos, funcionó. no han de haber dicho, ay, lo hicimos demasiado tarde o algo así, ¿no? Han de Es haber- que tenía que ser a medianoche del primer ciclo lunar de, ay, no joda. Así de cállense el hocico. Solamente le hubieran puesto un cubrebocas y un tratamiento al niño. Así es. Bueno, pero no había tratamiento en ese entonces todavía. Sí. Bueno, la pobreza, el hacinamiento, la malnutrición, pues era una situación común en esta época y más en las comunidades agrícolas de Nueva Inglaterra, que les digo que pues sí eran como muy paupérrimas. ¿Sí han visto la película de The Witch? En donde sale esta Anna Taylor-Joy con Black Phillip. Me encanta esa película. Me suena. Creo que sí. The Witch. Sí. Ujú. Bueno, ajá. Es una de terror, ¿no? Ajá, sí, de terror no tiene nada, es maravillosa, magnífica. Ah, me encanta. Bueno, ok. Me parece que es de Ari Aster, la de The Witch. Justo ahí dice, basada en relatos de Nueva Inglaterra. Las personas que se iban a Nueva Inglaterra a empezar sus vidas en una granja y todo, eran muy paupérrimas. La tierra no era tan fértil y aparte los inviernos eran muy fríos, ¿no? Entonces, les iba muy mal. Era difícil. Así es. Entonces todo esto favorecía pues el contagio y la transmisión de la tuberculosis. No había régimen de higiene ni nada por el estilo. Ujú. Ay, cabrón, perdón. Me aplasté las pestañas con los lentes. Y yo, ay, de 3D. Ok, entonces, como no se conocía ni se sospechaba la etiología infecciosa de la enfermedad, pues los síntomas de una infección pulmonar crónica eran bastante severos, inducían lesiones pulmonares muy fuertes, de ahí también la Obviamente. tos, ¿no? Y también podían causar lesiones a nivel de las costillas, porque recordemos que la caja torácica pues está cubriendo pulmones, estómago, hígado y demás.
Era ¿no? lo que te iba a decir, creo que sí hubo casos, ¿no? Donde sí se llegó como que a fracturar una costilla por la fuerte tos y el esfuerzo que hacían. Ay, pobre gente. A mí Ya me dio sé. bronquitis hace como 3 años o 4. No sabes cómo me dolía toser. O Me sea, de imagino, veras. desde aquí toda la garganta, hasta a veces la nariz, todo Me dolía el hasta la pecho. panza. Sí. De que yo tosía y tosía. O sea, antes del COVID, muchísimo antes. Qué Me dio lágrima. bronquitis porque pues me fui a una fiesta, ¿vea? Y me salí sin suéter de la fiesta, ¿vea? Y pues me vale madre porque yo soy joven, no era joven. Y Ya pues, no, ya y no pues tanto. mi cuerpo dijo, pues no, mi ciela. Y luego como soy una fumadora empedernida y aún con la bronquitis no dejé de fumar. Ay, Ustedes no sean ese ejemplo, amigos. Y no, o sea, neta mi doctora sí fue así como de... Es neta. Y bueno, sí podían generar todas estas lesiones feas, la tos tan constante, aparte de la expectoración y el esputo con sangre, ¿no? Ujú. Por la misma lesión, o sea, a mí me pasó igual en la bronquitis, de tanto que tosía ya en los últimos días de la enfermedad, yo también tuve esputo con sangre. Y me espanté, pero era porque ya me había lastimado tanto toser. Sí, sí, Hasta sí. dormida tosía. Ya tenía hartos a todos en mi casa. Y todos con unos tapones de abril muriéndose ahí. Sí, ya todos estaban diciendo, ya cállate. Y yo, Póngale un tapón. No deja dormir. Ay, pobrecita. sí. Entonces, imagínense con esta situación de la tuberculosis, ¿no? Con la afección, pues, pulmonar alveolar tan grande. Entonces, qué horror. Bueno, también había una disminución de peso progresiva porque, pues, te vas consumiendo. Finalmente, Claro. si no tienes un tratamiento, todo se va mermando. ¿Sale? Y bueno, estos síntomas eran interpretados probablemente como la consumición, en donde se intentaba justificar lo que le ocurrió al enfermo y a sus familiares, que también enfermaban por el contagiadero, ¿verdad? Como relatos asociados al vampirismo. Pero no realmente porque la persona estuviera enferma, sino porque se los comió porque era un vampiro. Pero no era un vampiro. En realidad esa persona también sufrió mucho en vida Sí. y la hicieron sufrir después de muerte. O sea, sí, qué poca. Y bueno, han pasado más de 100 años del descubrimiento de igual. este bacilo tuberculoso y un poco más de 70 desde que existe un tratamiento efectivo para la enfermedad. Y sin embargo, el panorama mundial sigue siendo un poco triste. La tercera parte de la población está infectada. Si bien la mayor parte de ellos no desarrolló una enfermedad grave, por ese vasto reservorio de infección, o sea, la enfermedad está latente en unas personas, aunque no generen síntomas, como los asintomáticos en el COVID. Esto no significa que estas personas no puedan ser un foco de infección, o sea, que no estén esparciendo el Mycobacterium, ¿no? Ujú. Entonces, hay que tener cuidado. Cada año se estima que surgen 10 millones de casos nuevos activos y la prevalencia global se estima entre un 16 y 20 millones de personas. ¡Hala! La incidencia anual ronda entre las 8 millones de casos y unos 3 millones de individuos fallecen al año por esta causa, según datos de la OMS. Y pues ahí viene la parte bonita. Afortunadamente, pues la tuberculosis comenzó a declinar junto con las mejorías de salud y las condiciones de la vivienda. O sea, ya no vivimos en condiciones tan paupérrimas. Claro. Por suerte. Bueno, o sea, Y ahorita- En algunas zonas sí, desgraciadamente. sí, Y ahorita como se extremó mucho lo de la higiene y lo del cuidado por En lo del cualquier COVID, lado. yo creo que eso también disminuyó, aunque sea un poquito, ¿no? Pues sí, la incidencia de cualquier enfermedad. Y más ¿No? respiratoria. Así es. Por eso yo detesto muchísimo, no a la religión, sino a todos esos personas que se escudaron en que eran religiosos para decirle a la gente que bañarse, mantener higiene, propagaba que los malos espíritus Entraran a tu entraran cuerpo. a tu cuerpo, ajá, porque por ese tipo de circunstancias muchas personas murieron, muchas personas fueron muy inconscientes por mucho tiempo de que sus enfermedades eran causadas por virus y bacterias y todo lo adjudicaban a seres fantasiosos, a mitos, a fantasmas. Y pasó todavía ahorita en la pandemia del COVID. Se han dado casos que pues desgraciadamente pastores le han dicho a sus feligreses que No se la vacunen. enfermedad no sirve, no existe, más bien que el cubrebocas no sirve, que la vacuna es para mantenerlos vigilados, como si al gobierno les importara tanto lo que uno está haciendo cuando va a cagar.
¿no? Y pues les aconsejaban que no tomaran las precauciones. Y no se vacunaran. Que salió mucho, ¿no? En redes sociales y todo eso, que muchos decían, es que las vacunas tienen microchip. Pues sí, güey, pero igual te vas a morir si no las tomas, o sea... Acto seguido, pues esa misma gente que no se vacunó y que no se cuidó, pues ahorita ya está con Diosito, ¿verdad? O sea, ahora sí ya fue al camino del Creador, pero de la peor ahora manera. Sí me dicen, Señor, me han mirado. No blasfemes con eso, no blasfemes con eso. Pues sí, es la neta. O sea, desgraciadamente por tonterías de gente que no está bien informada, que piensa que la rama médica o científica es del demonio y les decimos tonterías, que no es cierto, que no están sustentados cuando desgraciadamente están más que bien sustentados. Pues se ha dado esta cuestión de desinformación y desgraciadamente mucha gente ha pagado por estas. Y es que, o sea, yo me pregunto, ¿por qué tiene que estar peleada la ciencia con la religión? Bien puedes ir a tomarte tus vacunas, decirte, me siento bien mal, me voy a quedar en mi casa rezando. No hay pex, o sea, nadie te niega que puedes hacer ambas cosas. Solamente son ideas de otras personas y yo creo que muchos de nosotros somos bastante grandes como para pensar adecuadamente. Pues por tu propio bien, ¿no? O sea, si estás viendo que hay muertes, sí, si tener un criterio, ¿no? Informarte y o sea, había evidencia. Pero acuérdense que muchas veces el criterio se nubla con el fanatismo. Por eso te digo. Y es ahí puede llegar a pasar la cuestión en donde han pasado grandes tragedias, ¿no? Pero ustedes no sean fanáticos, cuídense mucho, no nada más del COVID, no nada más de la tuberculosis, de todo. De cualquier enfermedad que está o que venga. Extremen sus precauciones. Y bueno, para finalizar, en la década de los 50, al contar con antibióticos efectivos, el descenso se aceleró. O sea, empezó a decrementar la incidencia en la enfermedad, ¿no? Bendito avance. Y según el último informe sobre el control mundial de la tuberculosis, que publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cuarta parte de todas las muertes que se podrían prevenir es causada por la tuberculosis. Entonces, es una enfermedad prevenible, hay que tomar nuestras precauciones, hay que también, pues, si uno tiene sospecha, también procurar detectarla antes. Ajá. Exacto, es lo que iba a decir. Y someterse al tratamiento necesario. Pues sí, excelente. Es que me da mucho coraje que no se cuiden. Diosito que hizo tanto, o no sé si Diosito una fuerza, o no sé si naciste, creciste de un hongo, pero estás aquí por algo, entonces, por favor, cuídate, cuida a los demás, insisto, si tú no vas a ayudar, si tú no eres científico, médico, enfermera, no personal de un hospital, o no sé. Tampoco entorpezcas y empieces a... Exacto. No. Me salió el espanto. ¿Cómo se dice? No fomentes el que se propague todo esto. Ajá, sí, eso. Exacto. O sea, entonces, no diferencia en mi cabeza. ¿Con qué voy a borrar ahí? Entonces, pues, cuídense mucho, chicos, es lo único que les decimos, porque pues no estamos exentos de la muerte y mucho menos de las enfermedades, ¿no? Que pueden haber. El único requisito para morir es vivir. Así y ya lo tenemos. Y si no, qué miedo, amigo, ¿qué onda? ¿Qué clase de zombie eres? What's happening to you? Un error ahí en la Matrix, de repente. Un error en la Matrix. Así es, pero ese fue el tema de esta semana, muchachos. ¿Qué les pareció? Me encantó, muy interesante. Me gusta mucho este tipo de temas. Sí, darle esa perspectiva. Tanto lógica, como emocional, como sobrenatural, como parapsicológica. Sí, este episodio tuvo de buenísimo. todo. Pues esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho. Sí, chicos, espero que les haya gustado mucho. Y ¿algo que quieran agregar antes de despedirnos? No, yo creo que usen cubrebocas, lávense las manos, usen su gel antibacterial, los por favor, los queremos bien. Yay. Sí. Y pues sí, pásensela bonito en estas fechas, el 14 de febrero, ya les habíamos dicho en el episodio anterior, pero pues pásensela bonito, si no tienen pareja, pues tienen amigos, a su familia, entonces perrito, a sus perritos, gatitos, pásensela chido, ¿no? Perico, o sea, cuervo, no se necesita serpiente. a veces es que hay de todo. Hámster, gerbo. No se necesita a veces dinero para pasársela bien. Así es, muchas veces creo que tenemos que aprender a valorar más la compañía de las personas. O la soledad también.
Porque Pero uno me no refiero a sabe. la familia. También. O sea, valoren mucho a sus personas queridas que tengan cerca, porque creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que ahorita estamos, mañana quién sabe. Exacto. Así es, chicos. Entonces, pues ya saben que aquí abajito les dejo las redes sociales. Vayan a seguirnos por ahí también por TikTok, porque cada miércoles estoy subiendo el preview, que es pues de los episodios que se van a estrenar todos los viernes a la 1 de la tarde. Exacto. Ya Abril les va a estar haciendo varias historias por medio de las demás redes sociales para saber qué está pasando en la semanita y así, ¿no? Sí. Y denle a su campanita de notificación para que cada vez que subamos un nuevo episodio, pues YouTube les avise y no se pierdan nada. Ay, chicos, pues déjenos abajito en los comentarios qué opinan, qué otro tema les interesa. O enfermedad les gustaría que les platicáramos. Que sabemos que en esa época había muchísimas por la falta de higiene. Muchísima. Y compártanlo, denle mucho amor y denle like. Y pues, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Chichina. Bye, bye. Bye. Eyes in the sky.